buenas, esto es Con 4 hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Verdant, un juego de 1 a 5 jugadores con partidas de 30 a 45 minutos y a partir de unos 10 años de edad. ¿Queréis conocer este Verdant? Pues quedaros. Verdant se nos define como un maravilloso juego de rompecabezas espacial para toda la familia, en el que asumiremos el papel de entusiastas de las plantas de interior y reuniremos y cuidaremos nuestras plantas mientras compites por crear el hogar más acogedor y frondoso. Los turnos son simples, seleccionamos conjunto de cartas y ficha y colocamos en nuestro hogar que está creciendo. Obtendremos puntos de victoria proporcionando a las plantas las condiciones de iluminación que son necesarias, a la vez que intentamos conseguir distintas bonificaciones. Podemos jugar con objetivos de puntuación variables y cada partida de Verdant te acercará a un nuevo rompecabezas en nuestra mesa. Esa es la definición y creo que es muy buena. Vamos a cambiar de cámara. Os explico cómo se juega, os explico, veis los componentes, las cartas que son maravilla y después os cuento mi conclusión final sobre Verdant. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Verdant. Aquí tengo preparada más o menos la partida o un poquito el despliegue hecho. Vamos a tener una bolsa donde vamos a meter las fichas. En esta bolsa nos vamos a encontrar fichas de distintos colores que corresponden a los colores que tienen las habitaciones y con distintos objetos. Pues puede haber libros, puede haber animales, puede haber una pecera. Entonces, bueno, pues cada una van a tener unos colores y unos objetos diferentes. Y luego vamos a tener otras que son verdes. Estas son de uso inmediato y nos van a dar una serie de beneficios. Que norma general estas de color verde son colocar verdor en nuestras plantas. Aquí todas las fichas las vamos a meter dentro de la bolsa, movemos y eso hará que salgan de manera aleatoria. Tenemos dos tipos de cartas. Tenemos cartas de planta, de las que vamos a sacar 4 cartas de planta. Vamos un poquito más hacia allá, sacamos 4 cartas de planta y luego tenemos las habitaciones también, que sacaremos igual, creando columnas con las cartas. Esta va con esta, entonces creamos simplemente columnas, las colocamos unas debajo de las otras y finalmente de forma aleatoria sacamos 4 fichas de estas que puede coincidir distintos tipos, puede coincidir que todas sean de un tipo, pueden ser habitaciones, pueden ser objetos que colocas en las habitaciones. ¿Cuál es la distribución de las cartas de planta? Hay 5 tipos de plantas, que eso nos indica ahí. Este es el verdor que tiene que tener la planta, en este caso 7, los puntos que nos va a otorgar al final de la partida, estas serían 8, el nombre de la planta y las condiciones de luz que necesita. Puede haber plantas de un tipo de condición de luz, de 2 o incluso de 3 tipos de condición de luz. Y estas son las habitaciones que nos indican cuáles son las plantas más óptimas. En este caso, como veis, por ejemplo, en esta las más óptimas son este tipo, que coincide con este de aquí. Hay 5 colores de habitaciones, 5 tipos de planta y 5 colores de habitaciones. Y luego, dependiendo dónde orientes la planta, el tipo de luz que da en esa parte de la habitación. Y aquí tiene el hueco para poder colocar una de los cuadraditos que iremos obteniendo. Entonces, bueno, la distribución de la carta es muy fácil. Aquí tenemos las fichas de verdor de 1,
las fichas de verdor de 3 y los pulgares para arriba. Ahí luego tenemos las macetas. Dependiendo del número de jugadores, el número de macetas que pondremos va a ser más o menos. Yo aquí he retirado las que no se necesitan. Aquí estoy simulando una partida a 2 jugadores. Entonces pondré 3 macetas de 3, 3 macetas de 2, 3 macetas de 1 y el resto serán macetas de terracota que no llevan ningún tipo de puntuación. Y los deditos para arriba. Tenemos el bloc de puntuación y estas cartas o estos objetivos, que hay bastantes de cada uno de los tipos. Creo que eran 10, hay 10 objetivos de objeto, 10 objetivos de planta y 10 objetivos de habitación. Si jugamos en el modo fácil no los vamos a usar. Si jugamos en el modo difícil elegiremos un objetivo de planta, un objetivo de habitación y un objetivo de objeto. Los colocaremos boca arriba y los valoraremos al final de la partida. Esta pues nos va a dar 4 puntos por cada fila que tengas con todas las habitaciones vacías, 2 puntos por tal, 4 puntos por no sé qué. Entonces, bueno, eso es los puntos que vamos a obtener si utilizamos las cartas de objetivo, dándole pues más rejugabilidad y más dificultad al juego, porque aparte de tener en cuenta pues las condiciones de colocación, tendremos que tener en cuenta también las cartas de objetivo para puntuar. Al principio de la partida, cada jugador recibe una carta de planta y una carta de habitación. Y además de recibir esa carta de planta y esa carta de habitación, el jugador último, en este caso que sería una partida de 2 jugadores, este jugador nada, el otro jugador recibirá 2 fichas de pulgar arriba que podrá utilizar. Las coloca aquí, como máximo podremos tener 5 y como veis en esta carta también vemos que como máximo podremos almacenar una ficha de estas para usarla en un turno posterior. Luego cada jugador también recibe 2 cartas de ayuda, una que nos explica la puntuación y otra que nos explica las acciones del pulgar verde y las acciones de las jardineras a modo de recordatorio. Aquí vemos la planta que me ha tocado, las condiciones, el verdor que necesita y esta sería la habitación primera de la que disponemos. Vamos a jugar haciendo una cuadrícula de 5 por 3. Entonces tendremos que ir jugando cartas de manera que vayamos colocándolas a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba, de forma que nos vayan intentando coincidir la máxima cantidad de cosas posibles. Pues intentaremos que al colocar esta planta nos coincidan las condiciones de luz que necesita y si es así vamos a colocar una ficha de verdor. Si cuando colocamos la habitación coincide las condiciones de luz que necesita, pues le pondremos una ficha de verdor. El objetivo de esta planta es llegar a tener 8 fichas de verdor. Las podremos poner si cuando vayamos poniendo habitaciones vamos haciendo coincidir las condiciones de luz, le añadimos siempre una ficha de verdor. En un principio, por ejemplo, si yo pongo esta aquí, le añado uno. Si ya hubiera más plantas, porque tenemos otra aquí y yo coloco, por ejemplo, esta aquí, tengo que valorar ambas para ver si coinciden y poner fichas de verdor en tantas como coincida. Entonces, ahí tendríamos el empiece. Las fichas estas verdes que os he dicho tenemos de 3 tipos. Tenemos las regaderas también, que sirven para dar una de verdor a todas las plantas adyacentes a una habitación. Entonces, si yo pongo una regadera o uso una regadera aquí, le va a dar una de verdor a esta, una de verdor a esta, una de verdor a esta y una de verdor a esta. Tantas como tenga. Si no tengo nada más que esta, como este es el caso, solo le daría una de verdor a esa planta. En el caso de la paleta, le da una de verdor a un máximo de 3 plantas a tu elección. Solo le da una, pero tiene que ser a 3 plantas diferentes. Y finalmente también tenemos esta que no ha salido, que es el saco de fertilizante, que da 3 de verdor a una planta a nuestra elección. En este caso, pues si yo aquí en lugar de una regadera tuviera un saco y opto por decidirme por esta o por esta habitación, por ejemplo, porque cuando cogemos, ¿cómo cogemos las cartas? Tengo que coger una carta
y la ficha que hay encima. Puedo coger una planta con el objeto o una habitación con el objeto. Imaginar que yo cojo esta habitación con este objeto. Sobre la carta que queda en la misma columna tengo que añadir una ficha de pulgar y luego se sacaría una nueva ficha de habitación y una nueva carta de también pues de una nueva habitación. Cuando un jugador se lleve esta, se lleva no solo la carta, se llevará la carta y se llevará la ficha de pulgar hacia arriba. Ahora esta carta la puedo colocar, puedo ponerla encima, puedo ponerla aquí o puedo ponerla aquí, donde yo prefiera. Como por ejemplo la pongo aquí y cumple las condiciones, a la planta le puedo añadir una nueva ficha de verdor. Puedo gastar este saco de fertilizante que me da un máximo de 3 de verdor a una planta a mi elección. Bueno, pues si yo lo gasto, puedo darle 3 de verdor a esta planta. Entonces, así vamos a ir utilizando, intentando cumplir esas condiciones de verdor para llegar a tener lo que nos indica. Ahora tengo 5, 6, 7, si yo ya tuviera 8, ¿qué voy a hacer? Voy a descartar el verdor y empezaré a coger por la maceta con la puntuación más alta. Entonces, en este caso que están todas, podría coger una de 3. ¿Que vuelvo a completar otra? Pues puedo coger otra de 3. ¿Que completo otra y estas ya no están? Pues cojo las de 2. Si no quedan macetas con puntuación, pues ya tendría que pasar a coger las de terracota, que esas no tienen ningún tipo de puntos. Van pasando, vuelvo a tocarme mi turno, por ejemplo, si yo cojo esta y cojo esta carta, puedo colocarla donde yo quiera. Puedo colocarla incluso aunque no cumpla las condiciones de luz. La diferencia será que no me llevaré fichas de verdor. La ficha de pulgares arriba la almaceno en mi reserva, máximo puedo tener 5 al final del turno y luego puedo decidir si coloco este objeto en la habitación o si lo quiero dejar en la reserva. Como máximo puedo tener en el almacén de objetos un objeto. ¿Qué pasa? Que si yo consigo poner objetos que coincidan con el color de mi carta, cuando yo puntúe las plantas, en este caso como veíais aquí, cuando yo puntúe las plantas que están colocadas aquí, en este caso las enredaderas, me dan un punto, pero si yo tengo puesto en la habitación un objeto que coincide con el color de la habitación, te da 2 puntos. Ahora tal cual estaríamos, pues si yo he puesto ese sofá aquí, me daría 2 por esta y 2 por esta, que serían 4. Y luego por cada carta que yo tenga completada, que le tenga puesta la maceta, me daría los puntos que tiene la carta indicados en el circulito dorado, que en este caso, por ejemplo, eran 8. Entonces, así vamos a ir poniendo por turnos las cartas, colocando las habitaciones. Si coinciden las condiciones de luz, tendremos que ir poniendo el verdor, usando las fichas de color verde y colocando los objetos encima de las cartas. La partida va a terminar cuando todos los jugadores tengamos nuestra planilla de plantas completadas. En el momento que todos los jugadores tengan el hogar totalmente completado y tengamos 15 cartas, con esta planilla de 5×3 habrá terminado. Todos los jugadores tienen el mismo número de turnos, que son 13. Entonces pasaremos a puntuar. Lo primero que vamos a ver es las plantas que tenemos completadas y sumaremos los puntos de esas plantas, aquellas plantas en las que hemos puesto la maceta. Bueno, pues 8, 8, 4, 8, 8, 10, 5. Esa no está completada, no la tenemos que sumar. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es el verdor de las plantas que nos queden incompletas. Bueno, pues en este caso esta es la que ha quedado incompleta, tiene 4 de verdor, lo dividimos entre 2, nos daría 2 puntos. Ahora tendremos que sumar las fichas de las macetas, las bonificaciones. Bueno, pues las terracotas sabíamos que no nos daban puntos y las demás pues sí nos dan puntos. Pues tendríamos 3 y 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues sumaríamos los puntos que nos dan las macetas.
Vamos a ver las bonificaciones de las habitaciones. Entonces, las bonificaciones de las habitaciones. Esta, por ejemplo, que la habitación es de color azul y la ficha no coincide en el color porque es amarilla, por cada planta que coincida con el tipo de esa habitación nos llevamos un punto. Pues si coincide esta y esta, nos llevamos 2 puntos. Esta es naranja, nos llevaríamos 2 puntos, pero no hay ninguna planta naranja en ninguno de sus 4 lados. Esta es morada o rosa fucsia, coincide que tiene una, pues nos da 2 puntos. Esta vuelve a ser azul, coincide que tiene azul, pues 2, 4, 6 puntos. Esta no tiene nada, pues nos da 1 punto. Y pues esta coincide que sí que tiene, esta planta nos va a dar 2 puntos y esta también coincide el color, con lo cual nos daría 2 y 2, 4 puntos. Sumamos los puntos que nos dan todas las habitaciones y tendríamos el valor número 3, el valor número 4. Vamos a ver los muebles y las mascotas. Cada jugador va a obtener puntos en función del número de muebles y mascotas que tenga distintos. Tenemos una tabla de puntuación que nos indica aquí y vamos a contar, bueno, pues yo tengo 1, 2, 3, este se repite, sería 4 y este son 5. Bueno, pues 5 objetos distintos entre muebles y mascotas nos da 12 puntos. Vamos a ver la bonificación por plantas. Cada jugador va a obtener 3 puntos de victoria si en el hogar hay al menos una habitación de cada uno de los 5 tipos distintos. O sea, tenemos 5 tipos distintos. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, 4 y 5, ¿vale? Como tenemos los 5 tipos distintos de plantas, vamos a llevar 3 puntos. Luego, si tenemos los 5 colores distintos de las habitaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, llevaríamos otros 3 puntos, que es la bonificación por decorar. Y sería el momento de, si hubiéramos usado las cartas de objetivo, de evaluar esos objetivos, quién los ha cumplido y quién no. Sumaríamos todos los puntos de victoria y el jugador que tenga más puntos sería el ganador. En caso de empate, el jugador que le quede más pulgares arriba sería el ganador. Y esto es Verdan. Ahora vamos a cambiar de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, uno de los juegos a los que seguía el rastro desde hace un montón de tiempo, que nos llega de la mano de Maldito Games, aunque es de Flatout Games y AEG, pertenece a la familia, podríamos decir, de Calico y de Cascadia. Nosotros nos hicimos con Cascadia hace mucho tiempo a través de Kickstarter, luego bueno, ya vimos que llegaban. Después conseguimos hacernos con Calico, son juegos que ponen o presuponen un juego tipo puzzle, un rompecabezas en el que vas haciendo con distintas mecánicas. Este puede que me recuerde un poco más a Cascadia que a Calico, y nos propone pues un juego tipo puzzle. A mí me ha parecido maravilloso. No es que te sorprenda si ya has jugado a Calico y a Cascadia, porque va en esa línea de abstracto, de tipo puzzle, en el que tienes que tener un montón de cosas en cuenta para conseguir la máxima puntuación y optimizarlo, pero es maravilla jugarlo. No es un juego para nada difícil, las reglas son súper básicas. Me parece que se me ha olvidado comentar en el vídeo el tema de los pulgares. Sí que he comentado que había pulgares que máximo se podían almacenar 5, pero creo que no comenté para qué servían. En una de las versiones se usan, en la versión familiar te dice que suprimas los pulgares, luego ya veis que teníamos la versión avanzada. Sirven, por ejemplo, para poder coger una carta de planta con un objeto que no esté justo debajo. Sirve para poder limpiar la pila de objetos, quitar los que quieras, descartando 2 pulgares y poner nuevos sacados de la bolsa.
o quitar las cartas que no tengan pulgar, las que tú quieras, y poner nuevas cartas para tener nuevas opciones si lo que tienes no te cuadra, o descartando 2 pulgares también puedes conseguir un punto de verdor que puedes poner en cualquier planta. Pero bueno, que tiene una cantidad de cosas a tener en cuenta que a pesar de su sencillez hacen que tengas que estar súper centrado en la partida para conseguir una buena puntuación. A mí me ha gustado mucho. Cierto es que Calico y Cascadia me gustaban muchísimo, ya os digo que no me parece nada sorprendente respecto a cualquiera de ellos dos, pero sí que funciona en la misma línea. Ventajas: sacar el juego y ponerte a jugar es 1 minuto y medio, no te lleva más. Las reglas son muy sencillas, con lo cual son muy fáciles de recordar, no son estas reglas que necesitan ser refrescadas cada vez que vas a jugar al juego. Y en una partida bastante corta y concentrada a 2 jugadores, unos 30 minutos, creo que te encuentras con un juegazo. Esa es mi opinión particular. Si te gustan los juegos abstractos de construcción de patrones que te hacen tener muchas cosas en cuenta, creo que no te va a defraudar, que te va a gustar. Si te gustó Calico y Cascadia, creo que te va a gustar. Porque me parece muy buen juego y con muchas cosas a tener en cuenta. Además, creo que, como ocurría con aquellos, son juegos, como digo, muy completos, porque te ofrece un modo de juego normal, un modo de juego avanzado, te da la posibilidad de un modo de juego simplificado que se llama modo de juego familiar. Trae modo solitario y además el modo solitario no es que sea un super a tu puntuación, sino que te va ofreciendo distintas partidas, te da distintos retos, te da distintas condiciones de partida que tienes que ganar, lo cual creo que es muy interesante. Yo en solitario aún no lo he probado, pero creo que sí que podría ser un juego que me podría animar a jugar en solitario. Y esto es verdad, decidme vosotros vuestra opinión y si, como yo, le seguíais la pista y era uno de esos juegos que le teníais muchas ganas. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, si os gustan nuestros vídeos, no olvidéis suscribiros por aquí al canal, dar a like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!